están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias desde este miércoles 18 de noviembre del año 2020, un día de mucha expectativa en torno al clima y a otros temas que vamos a ir desarrollando, pero el paso de Iota ha dejado mucha destrucción en la región centroamericana y también en la parte norte de Guatemala, con lo cual pues vamos a ir desarrollando este primer bloque informativo. Y es que la mañana empezaba con el desbordamiento del río Jupilingo, que a su paso se llevó 2 puentes y ha dejado mucha destrucción, como lo documentamos en estas imágenes. Puentes destruidos, centenares de evacuados y comunidades que aún reportan un nivel importante de agua es el panorama que se vive en los municipios de Camotán y Jocotán en el departamento de Chiquimula. La fuerza descomunal con que impactó en estos municipios el río Jupilingo destruyó 2 puentes vehiculares, 13 puentes colgantes y dejó a más de 38,000 personas afectadas. La crecida súbita del río Jupilingo nos causa precisamente lo que vemos a mis espaldas, que es la destrucción del puente Jupilingo en el kilómetro 204, precisamente sobre la CA11. Esta CA11 es la ruta que conduce hacia la frontera del Florido. Nos deja 12 comunidades incomunicadas en la parte alta y aparte nos elimina la probabilidad de tener una ruta alterna con el municipio de La Unión hacia el departamento de Zacapa. Los pobladores se sorprendieron al observar un contenedor que arrastraba el río debido a la dimensión del caudal, a la vez que lamentaban la destrucción de dicho puente histórico en la región oriental. A pocos minutos y a escasos kilómetros, la fuerza del río destruyó también el puente de la Anunciación en el municipio de Jocotán. También se destruye el puente en el barrio El Calvario del municipio de Jocotán. Este deja 14 comunidades también afectadas en la parte alta. Tenemos un total de 38,000 personas afectadas por la pérdida de estos 2 puentes. Es lamentable que se hayan ido sus puentes, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada contra la naturaleza. Sin embargo, pues le pedimos a las autoridades, ¿verdad? Que primero Dios ellos activen luego los protocolos para poder habilitar esas arterias internacionales y principales en nuestro municipio, ¿verdad? Y departamento. Con mucha nostalgia, las familias buscaban salvar sus pertenencias, huyendo a lugares más seguros con electrodomésticos, bolsas de ropa e incluso muebles llevados sobre sus hombros, además de ver a menores y autoridades salvando algunos animales de patio. Pues pensábamos no salir, pero como viendo la situación nos toca salir, ¿verdad? Ya lograron sacar todas las cosas. Todo ya. ¿Y la vez pasada sacaron? La vez pasada no, porque nunca queríamos que llegara hasta este lugar, pero ahora sí se está viendo una diferencia. Tengo 42 años, desde ese tiempo para acá nunca había crecido como hoy. Sí, es primera vez de lo que yo veo, con mis ojos es primera vez lo que estamos viendo, una realidad. Sin duda alguna, después de esta tragedia, el panorama es desolador para los pobladores residentes en el área Chortí, ya que un centenar de familias se han quedado incomunicados y en la mayoría de los casos han perdido cultivos y sus viviendas, por lo que tendrán que buscar atención en albergues y esperar la solidaridad de buenos guatemaltecos, así como de las autoridades, para recuperar algo de lo que han perdido ante esta tormenta. Con imágenes de William Acevedo y Teodoro González desde el municipio de Camotán y Jocotán en el departamento de Chiquimula, Omar Vázquez. Estas son regiones severamente afectadas en un tiempo por la sequía y hoy por esta crecida del río Jupilingo. Camotán y Jocotán sumamente afectados tras el paso de Iota. Pero también tenemos los ríos crecidos e inundaciones que se han derivado tras el paso de este fenómeno en el país. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo primero el río Motagua se ha crecido tanto y ahora el río Machaquilá en Poptún, Petén, que ha crecido enormemente su caudal. Esto en la parte norte del país. También el río La Pasión en Las Cruces, Petén, ha tenido un desbordamiento. Son los ríos más acaudalados que están dejando a su paso muchas inundaciones y algunas comunidades anegadas. Está el caso de Río San Pedro en San Andrés, Petén. Todo esto en la parte norte del país, como ustedes han visto, empezando por el Motagua y siguiendo pues también por el río Usumacinta en Las Cruces, Petén. Esta ha sido una región severamente castigada por la fuerza de la naturaleza y sobre todo estos ríos que han crecido pues considerablemente en las últimas horas. También si nos vamos a la región de la parte de Zacapa, el río Motagua es uno de los más afectados en todo el país. También que corresponde a la región de Quiché y Alta Verapaz, el río Chixoy, que todos pues ubicamos perfectamente, que es un afluente que nos ayuda para la electricidad, pero también ha crecido muchísimo, al igual que el río Machaquilá, como hemos dicho, en Poptún, Petén. Son ríos que están sumamente afectados, ríos acaudalados en esta jornada, en donde, si bien es cierto,
Yota se ha debilitado, ha dejado un remanente de lluvia que hace que se hayan dado pues situaciones como la del río Jupilingo o la del río Motagua, que ha tenido un nivel de 2,70 metros en la medianía, pero el nivel actual observado es de 7 metros. Vea usted la diferencia que esto podría significar, es que está prácticamente triplicando su caudal el río Motagua, que es uno de los mayores ríos de Guatemala, un gran afluente. Estamos hablando de esta situación que obviamente pues en Zacapa ha sido la de mayor destrucción. La comunidad de Morales ha quedado una vez más incomunicada. El río Motagua pues ha crecido enormemente y esto hace pues que estas comunidades que no habían salido del paso de ETA ahora con Yota estén pues sufriendo un poco más. Aquí estamos en la parte del río Camotán, que ocupa parte de Zacapa, que es también afluente del río Grande de Zacapa, pero que normalmente tiene 2,50 de nivel de aguas, ha llegado hasta 13,60, es la medición más reciente que podemos mostrar del río Camotán. Es impresionante realmente esta situación que pues esto lo quintuplica o lo vuelve 6 veces más el nivel del río Camotán. Situaciones que pues queríamos evidenciar y que ponemos gráficamente para que usted vea pues cómo es que estas comunidades han subido y obviamente pues los puentes han cedido, la situación es emergente, hay mucha evacuación, hay muchos albergues, pero pues es lo que pues temíamos que sucediera. Por suerte, Yota no llegó a ser una tormenta tropical o siquiera impactar directamente en Guatemala, pero vea usted los efectos que deja. Sin embargo, pasamos también a analizar otros aspectos porque el reportero del pueblo, Marvin García, como usted sabe, ha sido desplegado hasta Izabal y nos tiene una perspectiva importante que le trasladamos a continuación. Puerto Barrios, varias de sus comunidades están siendo afectadas. Vamos a tratar de ingresar. Estas son las casas de algunas aldeas. Acá, en este sector, vamos a tratar de conversar con personas quienes no han podido salir por no dejar sus pertenencias y también ya el agua ha crecido y puede continuar. Bastante preocupante, ¿verdad? Porque los niveles de crecimiento del cauce del río están bastante grandes, ¿verdad? Y nos preocupa lo que pueda ocurrir en la tarde-noche de este día, ¿verdad? Vemos que ya sus habitaciones están ya llenas, ¿verdad? Exacto. Y está subiendo la creciente porque sigue el nivel del agua y no cesa la tormenta, ¿verdad? Sigue el agua, sigue la lluvia. ¿Ustedes esperan que pueda bajar el nivel? Al contrario de bajar, estamos consternados y temerosos, porque ya los suelos están saturados. Toda esta agua que baja de lo que es Honduras para acá, lo que puede hacer es una rebalsa y seguirnos inundando, ¿verdad? Ese es el miedo que tenemos. Acá vamos a ingresar en uno de los que eran las habitaciones de las personas. Como ustedes pueden observar en este momento, acá es una de las habitaciones, pero como ustedes pueden ver, acá hay una cama. Ya totalmente no se puede ingresar, como podemos observar en este momento. Vamos a tratar de verificar si podemos llevarles a ustedes estas imágenes, amigos televidentes, porque hacemos todo lo posible para llevarles a ustedes esta información. En este momento vamos a tratar de ingresar. Vean usted, esta es una de las habitaciones que está la cama. No, las personas tuvieron que ser desalojadas rápidamente, ya se fueron para otro sector. Acá flota en este lugar, como usted puede observar, maíz tenían. Es una de las habitaciones de esta vivienda, como usted lo puede observar en este momento. Vamos a tratar de llegar también donde hay personas aún dentro de estas habitaciones. Esta comunidad se llama Cacao. Cacao, sí. Cacao Frontera es, ¿verdad? Exactamente, sí. Continuamos en esta cobertura especial, amigos televidentes. Podemos observar parte del patio de esta vivienda donde nosotros nos encontramos en este preciso momento.
Caballero, usted tiene a su familia, no ha podido cruzar a su casa, tiene a su familia ahí, necesita lancha, me había indicado. Sí, sí, claro. La familia que está en el otro lado, yo vivo en esta casa que está acá a la entrada, pero la familia que están de aquel lado no pueden entrar porque pues, el río es demasiado hondo, ¿va? Entonces, la verdad que ahí sí hay que entrar a lancha, como quiera que sea, porque es lo único. ¿No han podido gestionar una lancha? No, no, aquí no se puede, porque no hay ni luz, no tenemos ya, los celulares ya no tienen carga. Desde ayer dice que se fue la luz. Exactamente, sí, nosotros estamos ahorita más que todo incomunicados, porque no hay luz, no hay señal, ¿va? Y bien, entrada la noche, nuestro compañero Marvin García se desplaza hasta el área de Morales, que como hemos destacado ha sido una de las más afectadas. Veamos este reporte. Continuamos con la cobertura en el departamento de Izabal. Se han preguntado varias personas cuántas son las comunidades aisladas. Son más de 100, pero también las comunidades que están totalmente inundadas y personas pidiendo socorro, auxilio en los techos de sus viviendas. ¿Cuántas se pueden hablar? Vamos a consultarle a representantes de los cocodes, así como de los vecinos de este sector donde nosotros nos encontramos. Si nos puede comentar, por favor, buenas noches, coméntenos cuántas son estas las comunidades que aún continúan totalmente inundadas. Buenas noches, en verdad todas las comunidades están inundadas, son más de 100 comunidades que están inundadas y esto va a peor porque si damos cuenta no tenemos acceso para salir a ver a ninguna comunidad, estamos en medio de dos puentes que ninguna comunidad tiene acceso a tiendas, no tiene, ese es el problema que todo se está terminando porque no hay cómo salir a ningún lado. El río continúa creciendo, esto tomando en cuenta las lluvias y en Honduras continúan también. Sí, el río sigue creciendo, incluso están avisando que el río Motagua está creciendo exageradamente y ya para el lado del sector de Arápago Viejo ya rompió las bordas y está la gente alarmada porque ya está entrando a las casas de la gente otra vez. Muchísimas gracias, amigos televidentes, compañeros en estudios centrales, situación que cada vez se complica. Tratamos de llevarles a ustedes hasta esta hora estas imágenes del río que también el día de ayer pues no permitió que durmiera mucha gente cuando vieron que las viviendas se las llevaba la corriente y también les contamos la historia de este tractor que quedó colgado, que a punto de caer al abismo y aquí el río ser arrastrado cuando trataba de evacuar algunas familias quienes quedaron totalmente inundadas sus viviendas. Esta es la situación que se continúa viviendo acá en Izabal. Nosotros tenemos que esperar conjuntamente con estas personas que quedamos aislados hasta que se reactive el paso por estos puentes que han quedado totalmente colapsados e igual con estas mismas necesidades porque no hay servicio de energía eléctrica, agua potable, también alimentos en las tiendas no existen. Hay mucha necesidad por parte de las personas evacuadas. Como ustedes pueden observar, aquí hay cables de los postes tirados en este sector, situación muy complicada para muchas personas. Gracias Marvin García por este trabajo, esperamos que las cosas mejoren para la gente de Izabal y les acompañamos precisamente en este reporte, tal como lo hicimos con ETA, ahora lo hacemos con Yota. Y viene uno de los temas de este día, aparte del clima, con el que vamos a volver momentáneamente, es el de la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo año 2021, al cual hacía referencia esta misma noche en cadena nacional el presidente de la República. Quiero iniciar este mensaje agradeciendo la preocupación que se ha puesto de manifiesto en estas últimas horas con relación a la asignación de recursos destinados a la Gran Cruzada por la Nutrición. Considero oportuno traer a la memoria que esta Gran Cruzada es uno de los proyectos más importantes de nuestro gobierno y que ha hecho posible visibilizar la problemática de nuestra niñez y las consecuencias que se viven por los altos niveles de desnutrición en Guatemala. Es tan importante para nosotros que por primera vez se ha convertido en una política de Estado y que demuestra la preocupación que hemos tenido por atender a la niñez guatemalteca que padece de este flagelo.
La Gran Cruzada por la Nutrición ha traído como resultado el que por primera vez se hayan visitado 4.449 comunidades. Se ha logrado evaluar a 169.740 niños y se han detectado 932 casos de desnutrición aguda, los cuales han sido atendidos proporcionándoles la dotación de suplementos alimenticios, vitaminas, minerales en polvo y una adecuada supervisión. Esto significa que a duras penas el 0.55% de los niños evaluados que reporta la CESAN tienen desnutrición aguda. Si comparamos las cifras del año pasado con respecto a este año, había una disminución de casi el 70% de los fallecimientos por desnutrición aguda, ya que de 49 niños fallecidos en el 2019, en el 2020 únicamente se han reportado 16 casos. Considero importante compartir con ustedes que en el presupuesto aprobado por el Congreso de la República para este año que viene, incluye más de 200 millones de quetzales destinados a la Gran Cruzada por la Nutrición, pero estos 200 millones se suman a los 4.089 millones de quetzales destinados a la seguridad alimentaria y al combate de la desnutrición que están incluidos en dicho presupuesto. Como representante de la Unidad Nacional, invito a todas aquellas instituciones o personas individuales que deseen ser parte de la solución a este grave problema de la desnutrición crónica en nuestra niñez, a que se sumen a los esfuerzos que sabemos son necesarios, que tenemos que llevar a la práctica y que nos permitirán la construcción de una Guatemala diferente en la que podamos cambiar el destino de nuestra niñez y puedan desarrollarse estos total y plenamente. Obviamente se han generado reacciones y comentarios al respecto de esta aprobación, como hemos mencionado, como noticia del día que se ha constituido, por lo que hemos convocado a esta edición en directo aquí en Noticiete al diputado Dwight Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, para entender algunos aspectos de cómo se da esta aprobación. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros, diputado, y quisiéramos preguntarle precisamente porque se genera una sesión maratónica, prácticamente 12 horas de la misma, se aprueba más rápido de lo que estamos acostumbrados con el presupuesto, que otros años incluso no se aprobó. ¿Qué puede decir usted al respecto de esta forma en que lo aprueban sus compañeros diputados? Y bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que nos siguen a través de este medio tan prestigioso. Pues no es que se haya hecho rápido, realmente se hizo ordenado y esa es la diferencia. No, creo que estamos acostumbrados a ver que instituciones públicas desarrollan trabajos un poco desordenados y a la carrera, y en el mismo proceso que lo hacen desordenado y a la carrera lo dejan toda última hora. Es algo muy tradicional en el medio y normalmente creo que es algo que ha caracterizado bastante a muchos ciudadanos a nivel nacional. Entonces el hecho de que por primera vez una comisión de trabajo como es la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República actuó de forma responsable, honesta y transparente, que es el reflejo de lo que hoy está tratando el Congreso de hacer. Nosotros planificamos durante más de 100 audiencias que se llevaron a cabo, que las cuales son públicas. Yo creo que eso hace mucho tiempo no se daba, no sé si alguna vez en la historia se pudo haber hecho de esta forma tan responsable. Planificamos también los tiempos, esto fue el producto y el trabajo del consenso que hubieron entre muchos legisladores que están representados a través de la Comisión de Finanzas. Eso nos permitió a nosotros trasladar el día de ayer precisamente de forma pública, y eso siempre hemos hecho mucho énfasis nosotros, que todo el trabajo que tanto la Comisión de Finanzas como el Congreso de la República hizo es público. Público quiere decir que toda la población ha tenido acceso a ello. Más de un mes y medio de audiencias, más de un mes y medio de análisis y discusión nos han permitido a nosotros tener el día de ayer públicamente la entrega del dictamen que posteriormente fue conocido en el Pleno y que nos permitió a nosotros empezar a darlo a conocer, y que dio como resultado que el día de hoy a las 6 de la mañana terminara siendo aprobado, la cual fue televisada a través del canal del Congreso, a través de los diferentes medios de comunicación. Se ha polemizado mucho el tema de la Gran Cruzada Nacional contra la Desnutrición por el monto que algunos piensan no se incluyó y por la cantidad, de lo cual pues ya hacía referencia el presidente de la República en la cadena y que pues transmitíamos hace algún momento. ¿Qué puede decir usted al respecto,
diputado? En primer lugar, creo que vale la pena la aclaración. El Congreso de la República, tanto el Congreso como el Gobierno de Guatemala, habían solicitado el que se pudieran incluir dentro del proyecto del mismo una asignación de 200 millones de quetzales. Los mismos fueron aprobados el día de ayer, hoy por la mañana, por el Congreso de la República. En los diferentes medios de comunicación que normalmente existen de todo, hay unos que informan, otros que desinforman. Va a depender de cuál es el objetivo que se tiene o cuál es la idea que quieren trasladar. Se ha manifestado de muchas maneras que no fue aprobado de esta forma o que el Congreso dejó fuera un tema tan importante, no solo del gobierno, sino que de todos los diputados, quienes estamos comprometidos con poder apoyar la gran cruzada contra la desnutrición, pero adicional a los 200 millones que han sido un poco de polémica. Hay que resaltar que dentro del presupuesto que se aprobó la madrugada de hoy, hay más de 4.800 millones que van enfocados a la seguridad alimentaria. Quiere decir que hoy el debate ha sido sobre los 200 millones que sí están en el presupuesto, que fueron aprobados, pero se ha dejado de mencionar algo tan importante que el Congreso aprobó, más de 4.800 millones destinados a la seguridad alimentaria, que van a beneficiar a todos los ciudadanos, principalmente a los más vulnerables. Usted hablaba del proceso que se da para la aprobación de un presupuesto como el del año entrante y también de los consensos que se logran dentro de las bancadas. ¿Cómo se da este proceso y si es que entonces lograron estar de acuerdo con la antelación a la que usted ha hecho referencia? Nosotros hemos visto, y gracias por la pregunta, porque pareciera que afuera el sentir fuera que estuviéramos peleando, que hubiera una confrontación, y creo que la confrontación es lo que nos ha tenido a nosotros históricamente detenidos. Más de 3 años el último presupuesto que se aprobó en el Congreso, y es el producto de la confrontación que tienen tanto los partidos políticos a lo interno del Congreso como de la confrontación que hay también de los ciudadanos. Hoy históricamente hemos logrado nosotros en la 9ª legislatura llegar a consensos y acuerdos. Esos consensos y acuerdos se ven reflejados no solo en el dictamen del presupuesto, sino en la aprobación que el día de ayer se dio. ¿Cuál es el resultado de esos consensos? En que en primer lugar todo fue transparente, todo fue público, pero más importante que transparente y público fue responsable, y se ve reflejado a través de la cantidad de apoyos que se está trasladando a la población. Creo que la gran mayoría de diputados se ve reflejado en el apoyo tanto a su distrito como a mucha de la población más damnificada durante todo el proceso del año 2020, que sabemos una pandemia, tormentas, y hoy por fin encontramos un instrumento que da alternativas de solución, que es el presupuesto. Obviamente hay una idea de inversión y siempre se necesita que el Estado esté enfocado hacia donde la comunidad, hacia donde la nación, el pueblo lo necesita. Pero las fuentes de financiamiento podría ser una de las preocupaciones. ¿Se incrementarán impuestos? Se habla de préstamos para este presupuesto. ¿Cómo solventaron esta situación? Usted que es el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado. Mire, realmente cuando uno habla del presupuesto, lo primero que toda la población piensa es en impuestos, tanto en incrementar la cantidad de impuestos o incrementar el número de los mismos. Sin embargo, nosotros, actuando de una forma responsable, sabemos que las condiciones no son las más apropiadas como para que en este momento se pudieran incrementar o salir nuevos impuestos. Considerando eso, creemos que es más importante hacer eficiente a la administración, a la Superintendencia de Administración Tributaria. Por lo mismo, lejos de aumentarle los impuestos a la población, lo que se hizo fue aumentar la meta tributaria, y eso nos permitió a nosotros reducir la deuda. Un tema que circuló bastante fue el monto de la deuda que se tenía establecido para este presupuesto. Nosotros pasamos una meta de 61.000 millones a 63.000 millones, eso nos permite reducir en 1.500 millones de quetzales la cantidad de bonos. Pero adicional a ello también nos permitió a nosotros intercambiar. Yo creo que a ningún ciudadano, a ningún guatemalteco nos gusta ningún tipo de deuda, sea esta por bonos o sea por préstamos. Sin embargo, entre las dos alternativas existe una que era más baja por la cantidad de intereses que íbamos a pagar, y era uno de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que nos permite a nosotros en el largo tiempo ahorrarnos alrededor de 180 millones de intereses que vamos a dejar de pagar. Entonces, al finalizar el ejercicio, nosotros reducimos de 29.000 millones de quetzales que tenían de bonos la deuda a 24.000, alrededor de 5.000 millones. Eso quiere decir que el Congreso ha hecho un trabajo responsable, no solo reduciendo la deuda, sino incrementando lo que para muchos es sumamente importante, el número de la base tributaria con la cual se está estableciendo la meta que la superintendencia tiene que llegar, sin incrementar impuestos, sin afectar directamente a los ciudadanos, sino que al contrario, tratando de que sean ellos los más beneficiados.
Dentro de este presupuesto obviamente va lo que le corresponde al Congreso de la República y al parecer había también cierta duda e incertidumbre sobre la posible construcción o dinero destinado a un edificio para el Congreso de la República. ¿Lo incluyeron, señor diputado? Mire, yo nací en el área rural y siempre pongo el ejemplo de la situación que vivimos la mayoría de guatemaltecos. Muchos de nosotros no teníamos casa o no tenemos casa y tenemos que recurrir a rentar. Cuando uno renta al transcurso de los años, después de 20 años, uno lo que primero que ve hacia el pasado es que pudo haber invertido y después de 20 años tener uno casa. A nosotros nos pasó y la verdad esa es la lucha que tenemos todos. Hoy que estamos en el Congreso, nosotros entendemos que esa es la lucha del Congreso. Si nosotros pudiéramos aliviar en gran medida un dinero que se gasta todos los años, porque es un gasto que se pierde, que no solo lo tiene el Congreso, lo tienen todas las instituciones del Estado. El Congreso gasta todos los años alrededor de 25 millones de quetzales en renta y 20 millones en reparar esos edificios viejos que nos toca a nosotros tener. Eso es, al final tenemos 45 millones de quetzales que todos los años se gasta. Hoy hemos tomado una decisión muy responsable, que es la de invertir en una casa, no de los diputados, ni un edificio para los diputados, un edificio para la población, porque al final el Congreso es el espacio, una casa del pueblo donde todos nos vemos representados en algún momento, los diputados el tiempo que estemos, pero la población el tiempo que necesite durante todos los años. Entonces a lo largo del tiempo, en cuestión de 4 años, nosotros vamos a dejar de tener ese gasto innecesario que todos los años se hace para poder convertirlo en un edificio que es necesario, sí, que es importante, sí, pero que también genera inversión y que también genera empleo, que nosotros estamos claros que es lo que necesita el país el próximo año para reactivar la economía. Diputado Dway Martínez, ¿qué le dice usted a la población ya para concluir esta entrevista sobre lo que se está hablando, sobre las inconformidades que se han manifestado y sobre la aprobación de este presupuesto hoy en horas de la madrugada? Bueno, en primer lugar que el Congreso ha actuado de forma responsable tratando de priorizar los temas más importantes que beneficien a la población. Uno ve reflejado montos tan significativos como que el 18% del presupuesto total va destinado a la educación, que esa es inversión, solo que inversión social, que hoy tenemos más de 400 millones destinados directamente a la construcción de nuevos hospitales, porque una pandemia vino a desnudar lo que para todos no era un secreto, pues era un conocimiento de viva voz, que nuestra red hospitalaria estaba malo y vamos a tener más y mejores hospitales para los próximos años, que el presupuesto que estaba actualmente era un presupuesto de hace más de 2 años, que respondía a prioridades y necesidades totalmente distintas a las que tenemos el día de hoy, que el Congreso ha actuado de forma responsable, honesta y transparente, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, discutido ampliamente en todas las salas de trabajo, las prioridades y las necesidades más importantes que teníamos que entrar nosotros a responder de una forma transparente, honesta. Eso nos permitió a nosotros plantear un presupuesto en el cual no solo se ven reflejados grandes alternativas de solución, sino que también nos permite a nosotros generar empleo, que es algo muy importante para el próximo año, la reactivación económica con proyectos importantes, no solo que van a marcar a muchas generaciones, sino que también algo que va a permitir en los municipios, que es lo que nosotros estamos muy claros que debemos de generar, es la reactivación económica local. Por lo mismo también se dejaron fondos destinados que van a llegar directamente a los municipios, que generan empleo, que reactivan la economía, pero que sobre todo generan desarrollo. Pues muchísimas gracias, diputado Dway Martínez, por esta entrevista. Es pues un presupuesto que obviamente es el más grande que se ha aprobado hasta ahora, pero pues era importante escuchar esta apreciación de ustedes que lo han manejado en la Comisión de Finanzas y en las diferentes comisiones, y qué decir de esta sesión que pues termina hoy en horas de la madrugada y de lo cual pues todo el mundo habla. Así que pues gracias por comparecer ante la gran audiencia de Noti7 ante el pueblo de Guatemala. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos rápidamente a la pausa, volveremos de inmediato. Tenemos mucho de las noticias que se han generado en esta jornada, información que seguramente será de su interés. Muy bien, estamos para concluir, es nuestro punto final, el de esta noche, pero también lo hacemos con este tema, ya que la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, dio a conocer un informe preliminar sobre lo que se ha pagado en primas de seguros. Con esto nos despedimos y le agradecemos su sintonía. Feliz noche. Por la destrucción de viviendas, cultivos, pérdida total de vehículos, entre otros bienes reportados principalmente en Alta Verapaz, Izabal y Petén, las aseguradoras contabilizaron 267 reclamos de póliza, por las que se han desembolsado 155 millones de quetzales. Hoy en día
Tendremos tal vez estimaciones preliminares, estas no son estimaciones finales, son estimaciones muy preliminares por la complejidad que tiene el poder llegar a los lugares donde hubo daños para poder cuantificar realmente los daños. De los 267 casos, tenemos un dato preliminar de 85% de ellos, todavía nos falta un 15% tener un dato preliminar. Este dato preliminar puede ser mayor, puede ser menor, pero nos empieza a dar una idea del impacto. Y aquí vemos que en todo lo que es las pólizas que cubren los activos, que cubren casas, que cubren empresas, que cubren generadoras eléctricas, carreteras, todo ese tipo de seguros, el dato al día de hoy asciende a 135 millones de quetzales. Asimismo, se detalla que el costo por los daños provocados ocasionados por un fenómeno natural es elevado, pues por cada dólar en pérdidas en infraestructura se tiene un impacto de hasta 4 veces más en la economía.